Hola chicos, vamos a comenzar con un instructivo para poder trabajar con el trabajo 10, el trabajo práctico 10. Acá no hay mucho que digamos, mucho nuevo que yo les voy a indicar respecto de lo que ustedes estaban trabajando. Pero es interesante para ir repasando algunos conceptos este trabajo, ¿sí? Porque generalmente tiende a ser bastante complicado porque tiene demasiada cantidad de capas y de detalles que uno tiene que trabajar. Eh, Así que bueno, vamos a comenzar. Lo primero es armar la estructura de la casa, ¿sí? La estructura, verán que acá esto se puede armar con un cuadrado y un triángulo, ¿sí? Obviamente o un rectángulo, perdón, y un triángulo. Obviamente lo que vamos a hacer, ¿sí? Es trabajar con el mismo concepto que nosotros trabajamos en los prácticos anteriores, que es la herramienta de soldar, ¿sí? Eh, Siempre es conveniente, como estoy haciendo yo acá, ¿sí? Tratar de ir acercando y fijarse si las figuras están un poquito superpuestas. Fíjense que yo las superpuse un poquito, la exageré tal vez un poco, porque recuerden que eso después va a lograr que cuando uno haga el trabajo de soldado, ¿sí? Fíjense que quedan como pegaditas, ¿sí? Bueno, fíjense que ahí hay como una pequeña imperfección, ¿sí? Tal vez no estuvo del todo bien, pero bueno, la idea es que ustedes vean el procedimiento. Eh, Hay un detalle, ¿sí? A tener en cuenta en la casa. Yo la voy a pintar, le voy a pintar en cualquier color, no el color que está ahí, ¿sí? Un color cualquiera, para que vean un detallecito. Fíjense que esto tiene como un tejado acá. Por ejemplo, para ese tipo de cosas, lo que conviene es hacerlo con una figura. Ustedes dirán, ¿por qué no lo hacemos con líneas? El problema que tienen las líneas es que si uno trabaja con líneas, se van a dar cuenta que después no van a poder pintarlo, ¿sí? Ahí vamos a tener un gran problema, porque si esto no se puede pintar, no me, o sea, me va a quedar siempre transparente, o sea, como si estuviera de esta manera como yo lo puse recién. Una vez que yo armo, fíjense que el triángulo es como que queda un poco superpuesto con el otro triángulo que yo hice, y lo pinto, va a suceder esto. Esto es algo que les ha pasado a unos cuantos y incluso me han comentado, me han indicado que por ahí no sabían cómo solucionarlo. Bueno, es muy simple la cuestión. Cuando ustedes hacen un dibujo que en realidad debería ir detrás de otro, yo siempre digo que la más fácil es hacer el dibujo que va atrás. ¿Por qué? Porque uno después hace clic con el botón derecho, elige la opción de orden y ahí lo envía hacia atrás de la página, ¿sí? Y ahí automáticamente se oculta debajo. Es como que cambió el orden de las capas. La capa de la casa quedó superior y la capa del tejado quedó en la parte inferior. Bueno, lo mismo por ejemplo si hacen la chimenea, ¿sí? ¿Por qué? Porque la chimenea tiende como que ustedes la hagan, digamos, después, no al principio, ¿sí? Bueno, vamos, yo hice solamente la parte de abajo de la chimenea. Pasaría lo mismo, clic con el botón derecho, orden hacia atrás. Y fíjense que automáticamente todo se va ordenando de acuerdo a lo que ustedes quieren. ¿Sí? Bueno, lo mismo va a pasar con el resto de los objetos. Las ventanitas, yo les recomendaría que esto lo hagan todo con rectángulos. Fíjense, yo voy a hacerlo acá medio rapidito, ¿sí? Por ahí con un copiar y pegar es más fácil. Fíjense, ahí y ahí, ¿sí? El tamaño de la ventana. Por ahí es como que en realidad este tendría que estar así. Y ahí sí, tenemos este
y este. Fíjense que yo lo estoy haciendo todo con rectángulos y todo con copiar y pegar. ¿Sí? Ahí iría un vidrio y ahí el otro. ¿Sí? Evidentemente no me quedó del todo bien. Puede ser por ahí más o menos. ¿Sí? Me parece que hice uno de más. Este no iría. Ahí está. Y después se pinta de todos colores. ¿Sí? Este por ahí van, porque son los vidrios. ¿Sí? Esto en otro color y esto en otro color. ¿Sí? Y ahí quedó la ventanita. Obviamente esa ventana la copian y la pegan, ¿sí? Para ubicarla en este lugar. Pero yo antes de ubicar la ventana, ¿sí? Lo interesante también sería agruparla, ¿sí? Obviamente esto me quedó un poco grande, después se achica, bueno, eso es unas cuestiones que las van viendo ustedes. Pero antes de poner la ventana, fíjense que tenemos un tema. Acá tenemos como que estos fueran unas tablas, pero si uno se acerca bien, se dan cuenta de que esto no está armado con rectángulos en color transparente, sino que están armados como si fueran como unas líneas negras. Bueno, esas líneas negras yo recomiendo que no sean líneas, sino que sean rectángulos. ¿Sí? Por ejemplo, yo me voy a acercar bien a la casa y voy a poner uno de esos rectángulos que tiene que ser bastante finito. Fíjense el tamaño que yo le hice. Lo pinto, incluso les diría que hasta podría ser un poquito más fino. Fíjense lo cerca que me puse. Porque ¿qué ocurre? Fíjense que acá me queda como imperfecto. Bueno, ¿cómo va a mejorar eso? Cuando yo le ponga el tamaño de la línea, ¿sí? Cuando yo trabaje con el tamaño de la pluma. Yo el tamaño de la pluma lo voy a trabajar acá. Como podrán apreciar, estoy con un CorelDRAW nuevo, ¿sí? Que es el Corel 8, el mismo que tenemos en la escuela, porque el otro se me plantó y no quiso saber más nada. Una vez que cambié a Windows 10, la computadora, que lo tuve que hacer porque me estaba andando mal el otro, y me hizo un lío bárbaro, el Corel viejo, ¿sí? Así que tuve que poner el Corel 8, que dentro de todo anda bastante bien por lo visto. Bueno, una vez que hice esto, Control C, Control V, y ahí lo alejo y lo acomodo. ¿Sí? Fíjense que al haber hecho los bordes gruesos, es como que la imperfección, ¿ven? Se mete adentro. Entonces no se nota. Y así sucesivamente con cada uno. Después, como todas estas barritas en negro, ustedes a lo mejor la hacen así como yo la estoy haciendo, con diferentes posiciones, ¿sí? Lo interesante es que cuando ustedes terminan, las distribuyan como corresponde. ¿Ven? Yo ahí trabajé con el distribuir, que es bastante diferente el alinear y distribuir al que ustedes conocen de Corel X3, pero bueno, es la misma situación. Y eso me distribuyó todas. Obviamente cuando ustedes terminan de hacer todas las líneas, las seleccionarán a todas y las distribuirán, a menos que hagan copiar, pegar y alejarla, ¿sí? Así. Lo que pasa que, bueno, el Corel 8 tiene una característica que no tiene el Corel X3, el X8, perdón, no 8. La característica es que la separación, fíjense, ¿sí? Los saltitos que pega el elemento cuando uno lo va alejando no tienen la misma distancia, no respetan la misma distancia que en el Corel X3, ¿sí? Esta herramienta es la que produce ese salto, ¿sí? Esto que yo estoy señalando ahora. En el X8 está configurado diferente a lo que es el X3, ¿sí? Los saltos del X3 es como que son más fáciles de controlar, porque uno, qué sé yo, copia, pega, hace, no sé, 4 saltos y capaz que logró esta separación, ¿sí?
En el X8 hay que hacer un montón más, así que por ahí es un poco más difícil. Tal vez si ustedes lo trabajan con el X3 es mucho más fácil hacer eso, ir trabajándolo con el teclado, porque eso les va a evitar después que tengan que trabajar con la herramienta de distribución, ¿sí? Que siempre es más complicada. Bueno, una vez que terminan de hacer todo esto, después solamente queda un objeto que por ahí es un poco extraño, ¿sí? Que es este elemento que nosotros tenemos acá, ¿sí? Y que fíjense se repite acá abajo. El resto de los objetos no los voy a explicar porque son todos rectángulos. Bueno, es cuestión de ir dándose maña. Fíjense que acá hay una ventana y evidentemente la verja, digamos, que está acá, es como que está al frente. O sea que la ventana hay que ponerla primero, obviamente, ¿sí? Hay que tomar esa precaución. Por ejemplo, una vez que ustedes terminan esto, se van a dar cuenta que esta ventana que yo hice, ¿sí? Es como que me quedaría abajo. Esto se soluciona con orden hacia adelante de la página y eso me va a llevar adelante la ventana. Así que yo puedo hacer tranquilamente todas, podría haber hecho la ventana primero y después todas las barritas y después las ventanas las llevo adelante, ¿sí? O bien hacer todas las barritas y después las ventanas, eso es como ustedes quieran. Lo que sí que la verja va a estar, digamos, al final. Ahora, ¿cómo hacemos este elemento que está acá? Bueno, este elemento que está acá se puede hacer utilizando la herramienta de formas, que ¿dónde estaría? Acá, ¿sí? Por acá, que son formas, tipos de polígono y este tipo de cosas. Pero a mí no me interesa que lo trabajen con las formas esto, porque yo quiero mostrarles otra herramienta. La idea es empezar a trabajar con una herramienta que después a ustedes les va a permitir hacer otros trabajos prácticos, que son los trabajos que nos hemos estado salteando, porque acá es donde se ve la primera experiencia con esta herramienta. Fíjense, esto empieza con un rectángulo, fíjense una alternativa, ¿sí? De dibujar también, por ejemplo, con la figura pegada ahí en el Corel, como hago yo. Eso me permite trabajar con el tamaño de la figura. De todas maneras acá no me va a servir porque bueno, el tamaño inicial era diferente, pero quedaría ahí. Bueno, ahí aparecería lo que sería el alero este que tenemos acá. Pero ¿qué pasa? Hay como un elemento que sobresale acá. O sea, esto no es un rectángulo, esto es más bien una especie de trapecio, ¿sí? Si vamos a la parte matemática. Entonces, ¿cómo hago para obtener ese trapecio? Bueno, hay dos cuestiones que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, esta herramienta que es convertir a curvas. Nosotros hasta ahora siempre hemos estado trabajando con figuras, salvo que estuviéramos usando la herramienta de mano alzada, que en Corel X8 tiene este dibujito. Mano alzada, que es cuando uno hace el dibujito este así. Bueno, esto ya es una curva, ¿sí? Esto es una figura. Las figuras se pueden convertir a curvas para que uno las pueda deformar, o sea, cambiar, ¿sí? Esto lo voy a borrar. ¿Cómo hacemos? Lo hacemos con esta herramienta de acá, que es convertir a curvas, ¿sí? También la opción se puede sacar con el botón derecho, que es convertir a curvas. A veces no me aparece en el menú convertir a curvas y tengo que hacer clic con el botón derecho para que me aparezca, ¿sí? Yo lo voy a hacer con este. Fíjense que no me cambió nada la figura. Pero, ¿qué ocurre? Ya esta figura no es o sea, ya este dibujo, mejor dicho, no es una figura, es una curva. Y las curvas se pueden trabajar con esta otra flechita, que es la herramienta forma. Ustedes la tienen como una flechita blanca en el Corel X3, ¿sí? Que es la segunda flecha. La primera es la de selección, la segunda es la herramienta forma. Cuando yo selecciono la herramienta forma, me voy a dar cuenta que la figura esta que yo tenía dibujada me cambia, ¿sí? Fíjense, hay un cambio. Fíjense qué ocurre si esto yo lo hago con una figura geométrica, como puede ser la chimenea. Yo voy acá y me cambia, pero fíjense que los cuadrados son como más grandes, ¿sí?
formas de los costados. Bueno, en el próximo trabajo práctico vamos a ver por qué pasa eso. Pero ahora, o sea, y qué diferencia hay entre una cosa y la otra. Ahora lo que yo voy a necesitar es trabajarlo esto como si fuera una curva, no una figura. Yo ya lo convertí a curva, elijo la herramienta de forma, que la herramienta forma es precisamente para trabajar más que nada con curvas, no con figuras, ¿sí? Y hago el trabajo con estos elementos que nosotros tenemos en los vértices de estas figuras que se denominan nodos, ¿sí? Fíjense lo que ocurre, si yo trabajo con un nodo, puedo deformar la figura que yo tengo dibujada, ¿sí? Acá tenía un rectángulo y yo la estoy convirtiendo en un paralelogramo, ¿sí? Fíjense que ahí me quedó bastante parejita, uno tiene que fijarse, ¿sí? Después uno la puede pintar, tranquilamente. Fíjense que esto se pinta y queda como el alerito. Eso con una figura del tipo curva. ¿Está? En una figura agrupada no se puede trabajar. Fíjense que esto no me activa nada, ¿sí? Y en una figura que no fue convertida a curva, como la chimenea, esto se comporta de otra manera. Esto lo vamos a ver en el próximo trabajo práctico. Ahora no hago nada para dejar la sorpresa para después. Pero bueno, de esta manera podemos trabajar, por ejemplo, el alero. Si uno quiere, lo puede repetir después para la escalerita, esta que está acá al final de la escalerita, o puede hacer un copiar y pegar y poner en la zona de la escalerita la misma figura que ustedes estuvieron trabajando acá. ¿Sí? Bueno, obviamente esta figura después uno le puede cambiar, si quiere, el ancho de la línea, todo como el resto, ¿sí? Eso se maneja de la misma manera. Con esto terminamos este trabajo práctico y bueno, y este repaso por algunas herramientas conocidas y otras nuevas.